Al inicio la comunidad era muy pequeña, con pocas familias, del cual pues el tiempo fue pasando y hasta en la actualidad tenemos ya bastantes habitantes en la comunidad y estamos forjando ya en defender nuestro territorio, poniéndonos en luchar todos nuestros derechos aquí en la comunidad. Kikimpunaka, bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. En el 2020 fuimos organizadas porque pensamos como una organización, hacemos más grupo y podemos trabajar mucho más. Ese es el que hemos organizado nuestra organización y le pusimos el nombre Chameco. Mi nombre es Fabiola Omenda, soy artesana, me gusta hacer las artesanías, me gusta hacer también ollitas de barro. La palabra chameco significa gallo de peña, donde a través de este gallo de peña podemos compartir nuestra experiencia, la belleza de la naturaleza, del territorio, que somos especiales, somos únicos y por ende tenemos que cuidar el territorio. El comedor es un emprendimiento o un proyecto que nació desde el pensar de cómo cuidar como mujeres el territorio, la naturaleza, el río. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos reunimos en una asamblea de mujeres donde decidimos de que, ¿por qué no trabajar con el turismo? Entonces de ahí surgió ese sueño de acomodar este espacio, donde puedan disfrutar de la naturaleza, que puedan venir a vivir a esas experiencias únicas con nosotros los cofanes, con nosotras las mujeres, con nuestra cultura. Entonces es un sueño que tenemos, ¿no? Y vamos a luchar por ese sueño. Ahora se hace ya un poco realidad con el comedor, con nuestra cocina. Después vamos a seguir haciendo nuestras cabañas, los senderos. Entonces así nos estamos fortaleciendo las mujeres y estamos trabajando conjuntamente con la comunidad y haciendo este sueño realidad de brindar un lugar acogedor y familiar que puedan venir a disfrutar los turistas. Sinangue es un nombre cofán. Sina significa hongos y goe es un tipo de una loma. O sea, Sinangoe habla, ¿no? Tiene el significado así. Estamos aquí en la provincia de Sucumbíos, aquí a la orilla del río Aguarico, y del río Aguarico hacia abajo existen otras comunidades como es Dubuno, Dureno, Sábalo, y así sucesivamente para abajo, más comunidades cofanes y comunidades de otras nacionalidades. Al inicio la comunidad era muy pequeña, con pocas familias, del cual pues el tiempo fue pasando y hasta en la actualidad tenemos ya bastantes habitantes en la comunidad y estamos forjando ya en defender nuestro territorio, poniéndonos en luchar todos nuestros derechos aquí en la comunidad. También nos hemos levantado para protestar, para decir que aquí estamos, también vivimos, somos gente indígena, cofán de aquí de la comunidad y por ello ahora estamos y atravesamos una gran lucha del proceso que se ha venido, si no podemos decir el tema minero, de minería. Hemos ganado muchos procesos muy importantes en la comunidad. En la actualidad, pues, lo que nosotros soñamos es tener un título de propiedad de nuestro territorio. El anhelo que de todos nosotros aquí es tener algo propio donde nosotros podamos hacer nuestras actividades, nuestra cultura aquí adentro de nuestro territorio. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.